que vamos a tratar hoy es muy cercano a mi corazón. Yo me dediqué a inmunología, a investigación de enfermedades infecciosas toda mi vida. Y cuando ya me hice más viejito, me empecé a dar cuenta de que no le ponemos tanta atención a lo que es probablemente lo más importante en la vida productiva de un becerro, ¿eh? Y es el calostro, es la inmunidad pasiva que recibe el ternero recién nacido. Lo que les voy a proponer es que las mejoras en la alimentación con calostro mejora el futuro productivo del establo. Y no hay otra cosa que puedan hacer mejor que a tener esa parte de manejo bien hecha. Entonces, los temas que vamos a tratar van a ser la plática va a estar dividida en 3 partes. En la primera parte, los voy a tratar de convencer que el manejo de calostro es el área de más influencia en la vida productiva del animal. Lo que ustedes vayan a hacer en esas primeras 6 horas de vida es lo que más va a repercutir en la producción animal. En la segunda parte, les voy a dar evidencia de que hacerlo con las herramientas que tienen en el establo, sin ninguna nueva herramienta, es muy difícil. No importa cuánta dedicación tengan ni qué tanto lo quieran hacer bien, hay mucha problemática, ¿verdad? Y en la tercera parte les voy a comentar que una muy buena herramienta es un producto que se desarrolló en Canadá, que es calostro y es seco, y les da una herramienta para poder capitalizar en esas primeras horas de vida, ¿verdad? Cuando yo hablo de calostro, todos aquí están familiarizados con lo que es, pero lo primero que se les viene a la cabeza es el calostro es inmunidad. Es lo que le va a dar las defensas al ternerito, a la becerrita, ¿verdad? Mientras puede montar su propia inmunidad. Anticuerpos, inmunoglobulinas, como los quieran llamar. Calostro, inmunidad. Eso es lo que todo el mundo piensa. Lo otro que está uno muy familiarizado es que la transferencia pasiva, que es como se le llama pasarle los anticuerpos de la madre por medio del calostro al ternero, es una oportunidad de tiempo muy limitado. Hay que darle el calostro al punto, lo antes posible, ¿verdad? Tenemos aquí transferencia pasiva de inmunidad. Si se lo das después de las 6 horas, ya el ternerito no absorbe tanto. Aquí ven la inmunoglobulina, anticuerpos en el suero del ternero, y cuando se le dio el calostro, ven que ya después de 6 horas absorbe, pero no absorbe tan bien, ¿verdad? Entonces hay que dárselo rápido. Entonces, la primera oportunidad que tiene la madre de mandarle todas esas señales que son imperativas es cuando nacen. Y eso es por medio del calostro. Entonces, aparte de los anticuerpos, están nutrientes, montón de señales metabólicas y hormonas y factores de crecimiento. El calostro, ahorita se han descubierto más de 200 factores en calostro, todos a niveles biológicamente activos, que son a niveles altos, muchísimo más altos que la leche o que nada, ¿verdad? Que sabemos que pueden afectar el metabolismo del recién nacido. Y durante muchísimos años es todo lo que hablamos. Ahora hablamos que tenemos que darle nutrición. El ternero recién nacido nace con muy pocas reservas de energía. Si no le damos algo, una fuente de energía, se va a morir en como 12 o 15 horas. Se ponen hipotérmicos, bueno, aquí no, ¿verdad? Pero en otros lugares se pondrán hipotérmicos y no pueden controlar su temperatura y se mueren, ¿verdad? Y lo otro es factores de crecimiento y hormonas, que más y más en los últimos 10 años es la parte que más se le está poniendo atención. Porque las inmunoglobulinas ya sabemos, y sabemos cómo llegar a los niveles adecuados, etcétera, etcétera. Pero todo lo demás todavía no sabemos. Pero un fenómeno que es trascendental y que nunca pasa en otra ocasión en la vida del becerro es que el intestino del recién nacido está abierto. Permite que lo que se coma va a pasar a la circulación. ¿Cuándo más pasa eso? Que le metas algo por la boca y termine en la sangre. Nunca. Una vez, durante 6 horas, en la vida de un animal, eso va a pasar. Entonces, si le metes caca pasa a la sangre. Si le metes lo que necesita y lo que lo va a hacer diferenciarse y ser un buen animal, por ahí y pasa para la sangre, ¿verdad? Entonces, es importantísimo.
Entonces yo tengo como es la ventana de oportunidad, ¿verdad? El calostro ofrece esa oportunidad única. ¿Por qué? Tienes acceso directo a la circulación. El calostro está lleno de sustancias que le van a hacer bien al ternero. Y el otro es, perdón, que el becerrito recién nacido, los tejidos todavía no están completamente diferenciados, entonces hay mucha plasticidad. Entonces, si yo le mando señales a los tejidos, esos tejidos se van a diferenciar en algo bueno, ¿verdad? Eso no lo puedo hacer cuando es una novilla, ¿verdad? O una vaca. Ya los tejidos están hechos, ya no le puedo transformar los tejidos. Pero lo que yo haga aquí le va a transformar el intestino, lo va a madurar, y les voy a dar evidencia de eso, le va a transformar la glándula mamaria, le va a transformar el sistema reproductivo. Todo eso lo podemos transformar positivamente o negativamente dependiendo de lo que hagamos en esas 6 horas. El fenotipo adulto de un animal, de esos tan preciosos que vemos, depende de cómo se programa el desarrollo. Y eso está afectado por lo que conocemos todos, es lo genético. Es un código genético con el que nace y escogemos los toros y las madres y tal. Tiene una genética. Pero esa genética se expresa o no se expresa, o cómo se expresa, depende del medio ambiente y de la nutrición, ¿verdad? Y eso se llama epigenético, ¿verdad? Entonces, la programación de desarrollo es genético, pero también es epigenético. Si tenemos toda la genética del mundo, pero no le damos la nutrición en el medio ambiente, y como les voy a demostrar, el calostro, no vas a terminar con el fenotipo adulto que quieres. Puedes decir, uy, si le puse una genética y es hijo de no sé qué, hija de no sé cuánto, y no sale, es por eso, ¿verdad? Porque no se expresó. Y tiene mucho sentido, porque si tienes una genética, ¿verdad? Si naces en un medio ambiente que no va a tener los nutrientes, entonces se adapta, ¿verdad?, a estarvación, ¿verdad? Se adaptan a niveles de metabolismo que no van a acumular mucho músculo, etcétera, etcétera. Y eso, cuando los factores bioactivos que reciben de la madre se llaman, en secreciones lácteas, se llaman señales lactócrinas y actúan en el intestino. Y esto yo creo que no mucha gente, investigaciones que han surgido en los últimos 5, 10 años y probablemente no son todavía parte de la cultura en campo, ¿no? El intestino delgado tiene las macrovellosidades o las vellosidades, que son estas como que se ven como dedos. Y en las vellosidades tienen el enterocito, ¿verdad?, que es lo que cubre la vellosidad. Y el enterocito tiene como pelitos, ¿verdad? Y eso es para aumentar la superficie de contacto con los nutrientes. Lo que es lógico, ¿no? Mientras más superficie tengas aquí, vas a tener más células, vas a tener más microvillas, ¿verdad? Y ahí vas a tener más absorción. Una cosa muy lógica, ¿verdad? La integridad de esa vellosidad es lo que hace que aprovechen los nutrientes. Pues pasa que las vellosidades, cuando toda la vida, ¿verdad?, tienen receptores específicos contra ciertos factores que existen en calostro, como receptores para hormona del crecimiento, colesterol, insulina, etc. Y esos, cuando el calostro entra, se pegan a esos receptores y le mandan señales a las células, ¿verdad?, para que crezcan, se diferencien y proliferen. Entonces, si eso es cierto, debería ser que si les das buen calostro, ¿verdad?, deberías de tener un mejor intestino. Sería lo lógico, ¿no? Pues eso es lo que se ha demostrado. Y claro, vas a tener mejor superficie de absorción. Aquí hicieron un experimento que se ve un poco complicado, pero no es complicado. Lo que midieron fue la circunferencia de la vellosidad y la altura de la vellosidad, ¿verdad? Y les dieron
una dieta sin calostro, en la primera toma, o una dieta con calostro. Y midieron las vellosidades, qué tan altas estaban, qué tan gruesas estaban. Y aquí les muestro que las que recibieron el calostro estaban más altas y más grandes que las otras, ¿verdad? Lo que quiere decir que las que recibieron buen calostro tienen mejor superficie de absorción, cuando comen la van a utilizar mejor y deben de crecer mejor, ¿verdad? Y eso sucede. Esto es ¿cómo se ven? A este le dieron leche en vez de calostro, a este le dieron calostro y a este le dieron mitad calostro y mitad leche. Vean las vellosidades aquí, qué chiquititas, qué atrofiadas están. Y aquí qué grandes, sanas están en estas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si eso se transforma en crecimiento, que es a lo que nos importa, ¿verdad? Porque todo eso está muy bonito y fotitos muy lindas y todo, pero ¿cómo se traduce? En ese experimento también se ve complicado, pero no, les dieron 4 dietas. Calostro alto, calostro, alimentación de buena calidad, ¿verdad? Aquí le dieron buen calostro, pero mala calidad de alimentación, mala calidad de alimentación y buen calostro, y aquí le dieron las dos cosas mal, ¿verdad? Y si ven, aquí rapidito, los que recibieron el calostro y buena alimentación son los que tienen los mejores pesos, ¿verdad? Tienen peso al destete más alto, tienen ganancia de peso al destete ajustado, más. ¿Verdad? Entonces, sí funciona. O sea que lo que vemos en práctica se traduce ya explicado a lo que vemos a nivel celular y a nivel molecular. Entonces, ya sabemos que si comen bien y están bien calostreados, van a ganar más peso. ¿Y qué pasa cuando los animales ganan más peso? Maduran más rápido, ¿verdad? Entonces, si maduran más rápido, ¿qué pasa? Llegan a pubertad más rápido, ¿verdad? Y la glándula mamaria se desarrolla mejor, ¿verdad? ¿Pasa? Sí pasa en campo. Esto fue en Polonia, que es un experimento que hicieron, en donde agarraron animales que recibieron calostro de baja calidad, entonces tuvieron lo que llamamos falla de transferencia pasiva, tenían poca inmunoglobulina en el suero, ¿verdad? Entonces pueden decir, esta vaquita, ¿verdad?, no recibió suficiente calostro, y esta recibieron muy buena transferencia pasiva, ¿verdad? Recibieron muy buen calostro. La siguieron al primer servicio y el tiempo de inseminación, hay 1 mes de diferencia. 1 mes de diferencia. Nada más por darles buen calostro. Y por último, el último ejemplo que les tengo aquí es producción de leche. En este experimento lo que le dieron era o 2 litros de leche en el mismo establo, pero les dieron o 2 litros de calostro o 4 litros de calostro. Y vieron a ver qué onda en 2 lactancias. Y aquí ven la diferencia, ¿verdad? La primera lactancia, una diferencia de 955 kilos más de leche. Eso fue en pardos suizos. Y 1.652 litros de diferencia. Entonces, afectando la absorción y la buena utilización de alimentos, crecen más y se transfieren en mejores parámetros de producción. Sabiendo eso incluso, y queriéndolo hacer bien, ya sé que el calostro es importante y lo quiero hacer bien y voy a hacer todo lo posible por hacerlo bien. Hacerlo bien con las herramientas que tenemos en el establo, en el rancho, es difícil. Y les voy a compartir por qué es difícil y por qué es tan difícil hacerlo sin ayuda, ¿verdad? Hay 2 factores, ¿verdad?, que considerar por los desafíos. Uno son los factores de la vaca, que tiene que ver con la producción, la calidad del calostro que produce, ¿verdad?, los niveles de contaminación que existen en el calostro, que son muy difíciles de controlar. Y lo otro que no consideran mucho son los factores del ternero, porque si el calostro está bien, pero el ternero no absorbe bien, pues estamos jodidos, ¿no? Entonces,
Y eso es una parte de la ecuación que mucha gente no piensa. Piensa siempre en la calidad del calostro, pero no piensa en esta parte de la ecuación. Y aquí tenemos que tener en consideración condiciones estresantes y métodos de alimentación y tiempo de alimentación. Entonces voy a tratar de cubrir esos. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? 26 minutos, ok, muy bien. Entonces. Se trabaja mucho cuando cuando los terneritos no reciben suficiente calostro, lo llamamos falla de transferencia pasiva. Es una condición clínica que así se define en el campo. Y se definió cuando muestrearon a los terneritos después de darles calostro, les tomaron muestras de sangre y después le dieron seguimiento a la mortalidad. Y notaron que los terneros que tenían niveles sanguíneos, ¿verdad?, en suero de inmunoglobulina por arriba de 10 miligramos por mililitro, tenían mejor supervivencia que los que estaban por debajo. Y esto se separó estadísticamente, entonces los científicos y los estadísticos dijeron, ahí lo vamos a llamar falla de transferencia pasiva, y lo llaman 10 miligramos. Quiero aclarar que ese es el motivo por lo que usan los 10 miligramos por mililitro. No es porque es la dosis óptima o la cantidad óptima que deben de tener en suero, ¿verdad? Eso es lo mínimo. Ahí estás pasando de panzazo, ¿verdad? Tú lo que quieres es empujar eso para arriba, ¿verdad? Nunca por debajo, pero siempre para arriba de eso. No es que es lo que quieres tener como objetivo, ¿verdad? Y mucha gente, desgraciadamente, lo ha tomado como el objetivo de mi rancho es llegar a eso que se traduce a tanto de proteína sérica. No, señor. Si tu gol es estás de panzazo, ¿verdad? Tu gol tiene que ser 2 o 3 veces, ¿verdad? ¿Qué pasa si están por debajo? No solamente se mueren más, pero también tienes mortalidad, morbilidad, incremento en descarte, retraso del primer servicio. Se sabe que si les dio diarrea, son 3 veces más probabilidades que se retrasen al primer parto. Una simple diarrea ya se retrasó en el primer parto, ¿verdad? Y son 2.5 veces más probables que la saquen del hato porque no se quedan cargadas, ¿no? O que producen muy poquita leche. ¿Por qué pasa esto? Esto es en cualquier establo, en cualquier operación ganadera. Ustedes van y agarran 20 terneros o becerros, le toman una muestra de sangre y les miden el anticuerpo, y esto es lo que van a ver. De 20, tienes 1, 2, 3, 4, 5 de ellos que están por debajo de los 10, la marca de los 10, ¿verdad? Eso no importa si es México, Canadá, Estados Unidos, Chile, en Japón, donde sea. Entonces, hay una variedad intrínseca en el calostro, ¿verdad?, en la calidad. Y te indica que sí, el calostro, la calidad de calostro sigue una curva normal, de distribución normal, ¿verdad? Eso es lo que llaman una curva de distribución normal. Tienes vacas que tienen poquita inmunoglobulina, poquitos anticuerpos, y tienes vacas que tienen mucho. En esta, para poder llegar a que no se muera el ternero, le das 2 litros y está sobrado. En esta le tendrías que dar 10 litros, como 10 litros, para apenas llegarle, ¿verdad? Pero eso es normal. Eso pasa en biología, en sistemas biológicos. Tienes a los chaparritos y a los altotes, ¿verdad? Y tienes a los flaquitos y a los gorditos, ¿verdad? Así siempre ves la distribución. Eso existe, eso es natural, ¿verdad? Y entonces es difícil controlar, porque eso es lo que pasa naturalmente. Y eso está determinado genéticamente.
El calostro, la inmunoglobulina, el anticuerpo, se transfiere de la sangre a la glándula mamaria, a la secreción mamaria, por medio de receptores que capturan el anticuerpo, ¿verdad?, en la sangre y lo pasan al calostro y se va acumulando así al final de la gestación. Y eso está determinado genéticamente, el número de receptores, ¿verdad?, que están que capturan en el endotelio sanguíneo, es determinado genéticamente y no se sabe cuál es el gen que lo determina. Lo que sí se puede controlar es cuando se le da el calostro, ¿verdad? Sí. Esta es la calidad de calostro dependiendo de cuándo se ordeña el calostro o cuándo se le pone el ternero a la vaca, ¿verdad? Si el ternero se tardó 2 horas, pues está muy bien, pero si se tardó 6 horas, ya nada más la calidad de calostro es 83% de lo que era originalmente. Y si se tarda 10 horas, ¿verdad?, y 14 horas, y el volumen también es importante, ¿verdad? Vaquillas tienen menos volumen que vacas, entonces también no se puede controlar eso. Una de las cosas que no se puede controlar y causa problemáticas serias es la contaminación del calostro. El calostro es una secreción muy rica, ¿verdad?, tiene muchas proteínas, tiene mucha grasa, entonces se contamina muy fácilmente y la contaminación crece muy rápido, ¿no? O sea, no importa dónde vayas, tú agarras y muestras un calostro y va a estar altamente contaminado, ¿verdad? Y pues no es sorpresa porque las condiciones de parto en muchos parideros y todo, pues no es nada limpio el lugar, ¿verdad? Y ahí es donde se causa problemas, problemática importante. La problemática de que tenemos infecciones que se transmiten, que contaminan el calostro, ya sea urogenital, fecal, que son todas muy importantes. Y eso pasa al calostro, del calostro pasa al ternero, y eso perpetúa la infección, ¿verdad?, en el hato. ¿Verdad? ¿De dónde salió esto? Ay, vacuno y hago pues ahí estás. Entonces tenemos el problema de contaminación de patógenos muy importantes que se mantienen en el hato, pero también tenemos la competencia con eso. Estos son un estudio donde ven la transferencia de inmunoglobulina al ternero, si le dieron calostro sin pasteurizar, pero con pocas bacterias, o sin pasteurizar con muchas bacterias. Y vean la absorción, la mitad. O sea, este lo pasteurizaron, pero también pasteurizado con pocas bacterias, se absorbió mejor que pasteurizado con... Aquí están muertas las bacterias, pero las partículas están ahí todavía, entonces compite, ¿verdad? Entonces también la mitad de absorción. Entonces tú crees que le estás dando el equivalente de 4 litros de calostro, ¿verdad? Y si está contaminado, altamente contaminado, pues le diste 2. Entonces, a ver, eso es viendo a la vaca. Ahora vamos a ver los problemas que tenemos con los retos que da el ternero. Lo primero es el tiempo de alimentación. ¿Ya? Mientras más se tardes en darle el calostro, menos absorbe. ¿Ya? Lo mejor es entre 0 y 6 horas. Ya a las 8, 12, 16, ya a las 24 ya ni le des calostro. Rézale un rosario o una cosa así, pero no. Calostro ya no le des. Estás desperdiciando el calostro. Esa es la parte más importante. Pero hay otros factores. Temperaturas extremas. En el caso nuestro en Canadá, cuando hace mucho frío. En el caso de ustedes en el trópico, cuando hace mucho calor. La absorción se reduce en condiciones de calor hasta un 36%. Entonces, ¿tú crees que le estás dando 2 litros de calostro? Pues no. Estás dando 1.3 o una cosa así, ¿verdad? ¿Esas son consideraciones que ustedes toman en campo? No. No solamente aquí, en todas partes, ¿verdad? Hay también reducción de absorción cuando hay partos difíciles o muy largos, ¿verdad? Y el ternero está débil, ¿verdad? Vitalidad reducida, hay baja absorción. E incluso la posición en que se le da el calostro, si se lo das con biberón, ¿verdad?,
hay diferencias si se lo das cuando está, a veces están débiles, está acostadito y uno de buena gente se agacha, bueno, yo no, pero alguien que sí puede, se agacha y le da el biberoncito y tal y cual, y están felices porque lo hicieron y no molestaron al ternerito. Pues no, se absorbe menos, entonces hay que levantar al ternerito o sentarlo y darle el biberón. Aquí hay la diferencia, es como 20%, aquí estaba acostado y estos dos estaban sentaditos o parados. El método de mamar. Mamar de la vaca está bien, ¿verdad? Pero si la ubre está bien. Hay unas vacas que tienen unas ubres que pobre ternero para que agarre la teta, ¿verdad? Está cañón, y las posiciones que tienen que hacer, las contorsiones que tienen que hacer para poderse pegar, ¿verdad? Pero también si la ubre no está limpia, es la contaminación, es el problema. El biberón es lo mejor que se absorbe, la mejor absorción es cuando están en esa posición. La alimentación con sonda es muy común en explotaciones que tienen muchos animales, muchos partos al día, entonces usan sonda. Siempre y cuando estén manejando volúmenes altos de calostro, pues la sonda está bien. Si el volumen es bajo, lo que pasa es que la absorción disminuye, porque parte de eso se va al rumen, a los espacios que hay en el rumen, en vez de ir al abomazo directamente. Entonces, si tenemos en condiciones normales una absorción de 30-40%, que sería aquí, dependiendo de la hora que se lo damos, aquí tendríamos, ¿verdad? Pero si está estresado, si hace mucho calor, si nació de parto difícil, va a haber una reducción de absorción. El mismo calostro que se absorbía a 35%, si el ternero no está listo para recibirlo, va a haber una reducción de absorción. Y eso hay que considerarlo cuando uno está formulando y está tratando de ver cuánto calostro le doy a este ternerito. Si siempre consideramos que de 22 a 25 es adecuado, pues ahora es pobre, cuando la absorción es baja, y así sucesivamente, ¿verdad? Incluso un calostro con un Brix de 30, y lo consideramos ahora excelente, ahora sería nada más bueno. Entonces, y es una cosa que la gente no piensa mucho cuando está haciendo sus programas de calostreo. Y sacaron que no hay un sustituto de calostro. Lo único que puedes usar para ayudar es calostro de la vaca. Entonces, eso es lo que el producto que se desarrolló, se llama calostro bovino completo en México, y es calostro en polvo. Lo llaman sustituto de calostro, no es sustituto, es calostro. O sea, sustituye al calostro de la madre, pero no es una fórmula mágica, ¿verdad? Y hay muchas fórmulas mágicas, ¿verdad? Pero entonces lo pueden usar cuando se necesita más calostro. No todos los calostros que te venden como sustitutos de calostro son los mismos. Tienes los que son hechos con calostro, como los nuestros, pero otros están basados en suero de calostro, le quitan la grasa al calostro, usan suero de leche o suero de sangre, ¿verdad? Entonces, siempre que vean una marca, revisen que está hecha de calostro, porque a lo mejor tiene las inmunoglobulinas, pero no tiene todas las otras proteínas que son importantes y la grasa, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo les comparto esta. Ingredientes en 2 productos de calostro en el mercado. Este es en Estados Unidos, ¿verdad? El nuestro está hecho con calostro bovino, y este que se llama Rescue, que tiene todo eso. Si viene una lista que tiene más que calostro, ya, ténganle cuidado, ¿va? Como les dije, se desarrolló en la Universidad de Saskatchewan, se llama The Saskatoon Calostrum Company, y ha estado vendiendo calostro seco por 25 años. En México empezamos, ¿cuándo? 2008. Estamos en todo el mundo, se distribuye, pero se colecta solamente en Canadá, Estados Unidos, México, los Países Bajos y Escocia. Y el proceso es similar para colectar. Se colecta el calostro,
lo congelan en un congelador que se les pone en el rancho, se almacenan congelados y se procesa. Y tenemos procesos de control de calidad y muy buena trazabilidad. Nosotros podemos en cualquier momento decir, este lote salió de estos ranchos. Lo que hacemos nosotros es estandarizar el producto. Con el calostro, ya sea refrigerado, fresco, congelado, o si lo pasteurizas, lo mejoras, pero no puedes garantizar todo, ¿verdad? Y nosotros este producto lo que hace es que garantiza, ¿verdad?, la inocuidad, la potencia, la estabilidad, etc. Entonces, yo siempre digo, ¿cuánto calostro le doy? Mientras más, no le va a hacer daño. Mientras más, mejor, ¿verdad? Entonces, ese es un producto que te da la oportunidad de aprovechar esa ventanita de oportunidad que es tan corta, ¿verdad? Puedes usar tu calostro, no usarlo, esa es decisión de ustedes, el manejo que quieran poner, ¿verdad? Pero les ayuda mucho y es una muy buena herramienta para eso. Les voy a compartir hay experimentos en muchas partes del mundo, pero este me llamó la atención porque es en Colombia y tienen la práctica que le dan, los dejan mamar de la madre. Entonces se hizo un experimento ahí en donde primero se le dio una dosis de calostro, fue media dosis de calostro, y de ahí se le puso con la madre. Le dio la energía para meter con la madre, fue y mamó muy bien, y compararon diarreas y enfermedad en general. Y las que no se les dio calostro en polvo, este fue con calostro combinado de la madre con el calostro nuestro, y este es solo de la madre. Entonces, las terneras del grupo que no consumió el calostro, era casi 7 veces más el riesgo de tener diarrea, que es bastante alto, ¿no? Otro experimento en condiciones de carne fue en Brasil. Aquí les dieron calostro no solamente el primer día, pero siguieron dando el calostro como si fuera una leche de transición, le daban a la leche. Y aquí midieron animales con diarrea y ganancia de peso. Menos diarrea en los animales que tuvieron el calostro en polvo, y ganancia de peso estuvo mejor también. Y son condiciones muy parecidas aquí, es en Minas Gerais. Entonces, espero que los haya convencido que es una herramienta, ¿verdad?, para ayudarles al manejo de sus calostreos en el campo. Y más es mejor, lo que digo, échenle.